Hola amigos, bienvenidos a Psiquiatría ICA, tu canal de YouTube. Tu amigo el doctor Javier Rosales Zavala, el día de hoy te va a presentar un programa muy especial. Siempre haciendo la revisión de los medicamentos que nos puedan afectar en nuestra vida personal. En esta oportunidad voy a hablar de los antipsicóticos y de sus efectos secundarios, sobre todo en la producción del síndrome metabólico. Me voy a referir exclusivamente a los antipsicóticos de segunda generación, ya que los antipsicóticos de primera generación generalmente no están implicados en la producción del síndrome metabólico. En primer lugar, vamos a definir qué cosas son los antipsicóticos de segunda generación. Bueno, estos medicamentos son medicamentos que han sido creados y diseñados en laboratorio para que puedan disminuir ese alejamiento de la realidad, los delirios, las alucinaciones que puedan tener nuestros pacientes, por ejemplo, afectados con esquizofrenia o bipolaridad. También, de repente, la agresividad, la violencia del paciente maníaco depresivo, o sea, bipolar. Los antipsicóticos de segunda generación son medicamentos que pueden devolverle en realidad la salud mental a estas personas que incluso podrían reintegrarse o adaptarse a un trabajo. Podrían. Eso sería lo mejor. Entonces, ¿cómo en realidad estos medicamentos digamos, pueden afectarnos? Esa es la primera interrogante. ¿Cómo nos pueden afectar? Bueno, dentro de este grupo de medicamentos, los llamados antipsicóticos de segunda generación, para diferenciarse de los de la primera, es que estos medicamentos, por ejemplo, los más conocidos son la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, la ziprasidona y el aripiprazol. Estos medicamentos surgen en realidad como los grandes antipsicóticos a partir de la década de los podríamos decir de entre los 80 y los 90, producto de investigaciones y que poco a poco se han ido ganando, digamos, el permiso de la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, y obviamente de la Unión Europea como medicamentos seguros y no tóxicos para el tratamiento de esquizofrenias y síntomas psicóticos. El síntoma psicótico, como lo mencioné hace un momento, es el completo alejamiento de la realidad que pueda tener una persona afectada. Escuchar voces, sentir que nos persiguen, que vemos sombras que nos acechan, o que también yo pienso que las personas me quieren hacer daño, que mi vecina me tiene cólera, que mi vecino me odia, que de repente que mi mujer me traiciona, que está con el albañil, con el arquitecto, con el pintor, así. Eso es alejarse de la realidad. Y producto de ese alejamiento de la realidad puede haber hasta un homicidio o de repente un suicidio. Es necesario estos medicamentos. El problema de estos antipsicóticos de segunda generación es que obviamente nos van a dar beneficios a diferencia de los de la primera. Por ejemplo, entre los antipsicóticos de primera generación se destacaba mucho el haloperidol, también la trifluperacina, conocidos para el tratamiento de la esquizofrenia, ¿no? La tioridazina también. Pero aquí tenemos una segunda generación de medicamentos en el cual tenemos síntomas y beneficios de tipo, por ejemplo, para los síntomas positivos de la esquizofrenia. O sea, nos ayudan, por decir, a disminuir los delirios y las alucinaciones, que es productividad de su estado psicótico, ¿no? Síntomas positivos. También para los síntomas negativos, por ejemplo, la combinación de olanzapina con fluoxetina ayuda mucho a combatir esa depresión y esa anedonia que puede tener mi paciente con esquizofrenia o mi paciente que es trastorno afectivo bipolar y está con una depresión mayor. Para los síntomas cognitivos sí, porque permite que el pensamiento esté con mejor calidad y también, digamos, dispuestos a resolver problemas cotidianos que se producen en el día a día. Síntomas afectivos sí, porque nos ayudan, por ejemplo, a que el paciente maníaco depresivo, si es que está maníaco, reduzca su irritabilidad y su disforia,
o su, digamos, su gran elocuencia que tiene en ese momento, ¿no? Que está seductor, que se lleva el mundo por delante, algo así. Y si está depresivo, también. Recordemos la combinación, por ejemplo, olanzapina con fluoxetina, que tiene gran poder antidepresivo sobre este tipo de pacientes. Que me ayuda con los síntomas agresivos también. Cuando el paciente está agresivo, por ejemplo en un estado maníaco, o está con una esquizofrenia, pero el paciente se siente muy alucinado, escucha mucho las voces y tiene esa sensación como que lo persiguen, y eso lo tiene verdaderamente mortificado, también tiene un beneficio como medicación antiagresiva. El problema es que estos medicamentos, que son muy buenos y a diferencia de los de la primera generación, producen menos efectos, por ejemplo, de tipo extrapiramidales como el temblor de manos. El problema es que muchos de estos medicamentos en realidad nos llevan a un síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un estado de descompensación interna en nuestro organismo donde la persona comienza a aumentar de peso, pero no es un aumento de peso del 1 a 2% del peso corporal, no, aquí es mucho más alto. Incluso la persona puede llegar a una obesidad, a ganar más de 10 kilos. Entonces, este aumento de peso va ligado al aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque para mi salud cardiovascular se dice que el peso va de la mano con la presión arterial. Si yo quiero tener una presión arterial baja, tengo también que tener un peso promedio o un poquito más bajo de mi estatura normal que yo tengo. Si mido 1,65 m, debo de estar pesando 65 kilos, 62 kilos o 63 kilos para estar un poquito por debajo, pero mantener una presión arterial muy buena. El otro problema es que se produce una dislipidemia. La persona come tanto porque estos antipsicóticos de segunda generación en realidad estimulan el hambre, estimulan el apetito y a veces dan ganas pues de comer, por decir, entrada, primero, segundo y postre, ¿no? O repetir platos, ¿no? Que es algo que no debemos de hacer con nuestros pacientes, ¿no? Entonces se produce una dislipidemia. ¿Qué significa? Que aumentan los triglicéridos, el colesterol y algunas fracciones de lípidos que lo podemos ver a través de los análisis auxiliares. El problema también es la resistencia a la insulina. El paciente comienza a tener una acción de la insulina, que es la hormona que introduce la glucosa a la célula sanguínea. Si la insulina no actúa como ese transportador que va a unir a la glucosa para que se meta dentro de la célula, la glucosa va a predominar en la sangre y ahí se dice pues la glucosa muy destructiva porque produce un montón de problemas. Por ejemplo, se dice que con el tiempo puede producir ceguera. Aquí en esta tabla quiero recalcar cuáles son los antipsicóticos de segunda generación que producen más síndrome metabólico. En primer lugar tenemos a la clozapina, marcado con 3 cruces. Es el medicamento antipsicótico de segunda generación, digamos el medicamento más importante de psiquiatría después del haloperidol, la flufenacina y la tioridazina, que surgieron como antipsicóticos de primera. La clozapina es muy utilizada, para ejemplo, para las esquizofrenias refractarias. Entonces la clozapina está marcada con 3 cruces, produce mucho aumento de peso y como que tiene una tendencia media diabetógena. ¿Qué significa? Que si mi paciente tiene por antecedentes familiares, papá y mamá, por decir, han sufrido de diabetes o de hipertensión arterial, con este medicamento potencio las posibilidades de que mi paciente también lo tenga. Entonces debo de usarlo con mucho cuidado, siempre regulando la dosis. El segundo medicamento es la olanzapina. Para algunos textos tiene 2 cruces, para otros tiene 3 cruces, como predisponibilidad para producir el tan temido síndrome metabólico, ¿no?
Segundo, tendremos la quetiapina. La quetiapina sí está marcada con 2 cruces. La quetiapina también es un medicamento muy bueno que incluso los psiquiatras lo utilizamos cuando ya hay una resistencia al clonazepam o al prazolam para que mi paciente pueda dormir, pueda estar más tranquilo. Lo utilizamos también como un modulador del ánimo, ya sea para los maníacos depresivos, ya sea en el lado soleado o maníaco o en el lado depresivo de bipolar. La risperidona está marcada con una cruz y también tenemos la ciprasidona y el aripiprazol que como que tiende un poquito a aumentar de peso, pero no es mucho. Acá en este cuadrito yo les explico los componentes del síndrome metabólico, ¿no? Digamos que hay 6 componentes detallados de este síndrome, ¿no?, que tienen efecto directo sobre la arteriosclerosis. El síndrome metabólico también es conocido con el nombre del síndrome X. Tenemos la obesidad abdominal. Si nosotros queremos medir la obesidad en una persona, podríamos recurrir al índice, por ejemplo, índice de masa corporal, donde enfrentamos el peso y la talla con un denominador, ¿no?, la talla de la persona elevada al cuadrado. Y ahí podríamos determinar el grado de obesidad mórbida que pueda tener, ¿no? Nosotros también podríamos hacerlo de manera práctica a través de los perímetros. Me explico. Por ejemplo, para mi brazo, acá yo tengo un perímetro braquial, ¿no? Un perímetro braquial que va a denotar, por ejemplo, el grado de nutrición o desnutrición que yo tenga. También podría ser el grado de obesidad. Pero también lo más típico cuando vamos digamos, al consultorio médico es pedirnos el perímetro abdominal. Igual también cuando vamos al consultorio de pediatría y queremos ver si nuestro niñito está desnutrido o está con buen peso, hacemos una medición del perímetro abdominal. Si está dentro de los límites marcados por la Organización Mundial de la Salud, tendremos un niño eutrófico. Si sobrepasa, tendremos un niño obeso. Igual acá en un adulto. Si el perímetro es demasiado grande, ¿no?, podría significar de que estamos con una obesidad. Lo otro es la dislipidemia aterogénica. Ahí tenemos, por ejemplo, que ver las partículas de LDL y su relación con el HDL. El LDL son las lipoproteínas de baja densidad y podríamos también ver las VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad, y compararlas con el HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, que son las protectoras, ¿no?, las que tienen que guardar un equilibrio tanto con la LDL y la VLDL para que nuestro paciente no tenga una descompensación de tipo metabólica y con un daño cardiovascular que puede significar la calcificación coronaria y que nos pueda llevar incluso a un infarto, ¿no? Entonces tenemos también la ApoB y los triglicéridos. El tercer componente es la hipertensión arterial. La presión arterial, tan ampliamente estudiada por los cardiólogos en la escala de Framingham, por ejemplo, hace muchos años se determinó pues que la obesidad y la vida sedentaria eran favorecedoras para lo que significaba un infarto al miocardio. Nosotros como médicos, también los psiquiatras, tenemos que proteger la salud cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces es muy necesario evitar las subidas de peso y favorecerlas de repente con una dieta, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta la presión arterial de nuestros pacientes y derivarlos al cardiólogo para un manejo exclusivo. O digamos con mayor riesgo, ¿no? Son pacientes con mayor riesgo de hacer problemas de hipertensión arterial. Tenemos la hiperglucemia. ¿Qué significa la hiperglucemia? El aumento brusco de la glucosa debido a una resistencia a la insulina, ¿no? La otra tenemos el estado protrombótico. La sangre se vuelve como espesa y puede favorecer la producción de trombos y esto también de infartos. El estado proinflamatorio significa
de que nosotros vamos a tener también una descompensación entre las citoquinas, las interleuquinas, y eso puede favorecer una reacción inflamatoria de alto nivel, y esto también puede producirnos un infarto en el corazón. Bueno, aquí en este cuadro quiero explicarles acerca del síndrome metabólico, en el cual mis pacientes con esquizofrenia, bipolaridad o cualquier cuadro micropsicótico que puedan tener, pero mayormente hablemos de los pacientes más afectados, ¿no? Esquizofrenia y bipolaridad no tienen cuadros micropsicóticos, sino son cuadros de psicosis crónica. Entonces ellos van a tomar estos medicamentos, ya sea de primera o de segunda generación. Vemos que el riesgo es en los de segunda generación. Estos antipsicóticos entonces van a implicar un cambio completo en la vida de mi paciente. ¿Qué significa? Vamos a condicionar una dieta rica en frutas, en verduras, en una alimentación baja en calorías. Nosotros tenemos que alimentarnos con calidad. ¿Qué significaría eso? Tomar un desayuno y un almuerzo con buenas calorías, con vitaminas, con proteínas, con carbohidratos, con baja cantidad de grasas, porque estos medicamentos hacen aumentar la grasa interna que nosotros tenemos. Ya hemos hablado de las LDL, VHDL y HDL, ¿no? Nosotros también tenemos que hacer una rutina de ejercicios. No solamente la dieta es importante, también el paciente con esquizofrenia o bipolaridad que toma antipsicóticos de segunda generación debe de tener una buena rutina de ejercicios para evitar el sobrepeso. Pero es importante consumir frutas que son especiales para mantener un peso corporal adecuado. Las fresas, por ejemplo, y también los arándanos. Con todo esto vamos a controlar mejor el peso, vamos a detener este síndrome metabólico, que de no ser así nos va a llevar a un infarto en el corazón y a la muerte de mi paciente. Entonces, el uso de los antipsicóticos de segunda generación marca la oportunidad de hacer un manejo multidisciplinario en mi hospital o en la clínica. Ahí, por ejemplo, va a entrar obligatoriamente la participación no solamente del psiquiatra, sino del médico internista, para mejorar, digamos, la apreciación de riesgos metabólicos en mi paciente. También el nutricionista es muy importante, el cardiólogo, el médico endocrinólogo, aquel médico que se preocupa si tienes diabetes, tienes hipotiroidismo, hipertiroidismo, cómo está tu páncreas, ¿no? Que es el principal órgano endocrinológico de nuestro cuerpo. También, aunque les parezca mentira, para la rehabilitación de nuestros pacientes con bipolaridad o con esquizofrenia, también necesitamos un trainer, un entrenador deportivo, un coaching que a nosotros nos pueda permitir, por ejemplo, un programa de ejercicios para que nuestros pacientes levanten pesas, para que salgan a correr y traten de hacer una vida lo más normal posible. Con todos estos consejos, los antipsicóticos de segunda generación no van a ocasionar tantos problemas, sobre todo en la parte metabólica. Si nosotros nos descuidamos estos aspectos secundarios del uso de antipsicóticos, podríamos tener un paciente complicado en su salud metabólica. Bueno, amigos, espero que te haya gustado y te sea muy útil mi programa del día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal. Por favor, regálame una suscripción a Psiquiatría ICA para que tengas acceso a todos los videos y a todos los programas. Y también regálanos un like. Presiona la campanita para regalarnos un like y tendrás todos los videos a tu disposición también. Hasta luego, amigos.